En este momento estamos listos para pasar al mensaje de la palabra, que como anunciamos está con nosotros el evangelista Leugín García. Él es pentecostal, lo conozco hace años, él es como de la edad de mis hijos, así que yo lo trato como si fuera un hijo mío. Es un hombre de Dios, lo escucho a través de Radio Sacra y como parte de nuestra historia, aunque en los últimos años, él que fue también parte de los muchos recursos que hemos tenido en nuestra iglesia, quisimos que en este año de centenario también él estuviera con nosotros. Así que yo le invito a Leugín a pasar al altar y al púlpito y a tener el mensaje en esta mañana. Así que usted no deje que nadie le hable, solo el Señor. Si usted oye otra voz que no es la del Señor, no haga caso. O le dice, déjame escuchar, después hablamos. Pero Dios está aquí de forma especial y Él vino a bendecirte. Él tiene algo especial para ti hoy, aprovéchalo. Que Dios te bendiga. Aleluya. Dios les continúe bendiciendo. Qué bueno, qué hermoso. El salmista dijo, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Vamos, pregúntale a tu vecino, ¿está bueno y delicioso? Qué bueno es el Señor. Qué bueno, qué bendición cuando recibí la llamada de la pastora Marta, a quien estimo mucho y amo. De hecho, mis respetos a su esposo también. Me sentí muy contento. Hay mucha gente que amo en esta casa. Personas que siempre que vengo nos tratan con un gran cariño y una gran deferencia. Por allí ya había Mariluz, la capellana, ya he visto unos cuantos rostros. Andy, mi amigo Andrés, su esposa. Qué bendición hoy poder compartir. Y muchos de ustedes que siempre nos tratan con mucho cariño. Créanme que son gestos de amor que nunca los olvido. Siempre que vengo aquí espero ver esas caritas que siempre me sonríen y me tratan tan bien, me dan agua, comida. ¿Cómo no estar mejor? Dicen que de aquí a aquí es un pasito. Gloria a Dios. Qué bueno estar aquí. Reciba saludos de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, la familia del Rey en Carolina Pueblo, y de mi pastor, reverendo Jesús David Rodríguez, también de la organización que Dios me honra en presidir, Navegantes de Tormentas Internacional, y de cada uno de nuestros colaboradores, y también de la negrita de casa de mi esposa, la evangelista Yanesa Pérez, y del Junior Leugín García Junior. Dios nos ha bendecido nuestro hogar. Ya más adelante le hablaré de ese testimonio, porque la última vez que estuve aquí les dije que tenía ya cerca de 14 años esperando para ser padre. Y hoy estoy aquí diciéndoles que ya el chico va a cumplir un año. Para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Así que si hay alguien esperando por su milagro, no te desalientes, tu milagro viene de camino. Aleluya. Y realmente pues estoy muy contento de estar aquí. Yo quiero rápidamente ir a la palabra de Dios. Les felicito en su centenario. Gloria a Dios. Le dije a un amigo, voy a celebrar junto a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta su centenario, y la pastora, y me dijo, y yo conozco a la pastora de ahí, pero ella tiene 100 años ahí, no parece. Y no. Ella tiene una máquina del tiempo, es un truco que Marta tiene, pero gloria a Dios. Vaya conmigo, quiero invitarle a Cantares capítulo 2, verso 8. Cantares capítulo 2, verso número 8. Quiero hablar hoy de la voz de Dios, por su voz. Cantares capítulo 2, verso 8. Invito al maestro del piano si me puede acompañar, le agradezco. Cantares capítulo 2, verso 8. Aleluya. Cuando lo tenga me lo indica con un fuerte amén. Amén, lo tenemos en las pantallas. Qué bueno, qué bueno. Vea cómo lee lo escrito, la gloria de nuestro Dios. La voz de mi amado, diga conmigo, la voz. La voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo:
Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Qué lindo cuando Dios nos habla así. No sé si alguien se despierta esa pasión al escuchar esta palabra, al leerla. Porque he aquí, ha pasado el invierno. Diga conmigo, ha pasado el invierno. Se ha mudado, la lluvia se fue. La voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes. Yo quiero usar hoy como tema de enseñanza la expresión por su voz. ¿Qué tal si te pones de acuerdo conmigo y oramos? Te invito a inclinar tu rostro. Por favor, ruega conmigo al Padre que el Espíritu de Dios convenza corazones de amigos que están entre nosotros que todavía no les sirven, que hoy puedan ser parte de la bendición que es adorar a Dios con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos y exaltamos tu nombre. Mi buen Jesús, sencillamente, amigo Espíritu Santo, hazlo una vez más. Amigo Espíritu Santo, reconozco ante esta culta audiencia que sin ti no puedo hacer nada. Si tú no compartes tu voz, de nada vale, sería solamente información que yo le entregaría a tus hijos. Necesitamos escuchar tu voz. Compártenos tu voz. Sana al que necesite sanidad. Y hoy declaramos nuestros corazones tierra fértil a la semilla de tu palabra. Y declaramos que estamos prestos para vivir una vez más un momento en tu presencia, Espíritu de Dios. Junto a esta culto audiencia te damos garantía. Te damos garantía, Padre amado, que a ti hemos de dar toda la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre bueno. En una ocasión, en un aula de clase, en un salón de clase, la maestra se disponía a compartir su cátedra. La maestra quería enseñarle a los estudiantes acerca de cómo la ciencia entiende la composición del universo, cómo la ciencia entiende la formación de lo que usted y yo conocemos como el planeta Tierra. La maestra está enseñando y está hablando acerca de las diversas teorías que hay. Estaba hablando acerca de la teoría de la evolución. Estaba hablando acerca de la teoría de la chispa cósmica, de la nebulosa en el espacio. Hablaba un poco de física cuántica. Lo hacía todo en un entorno panorámico, no entrando de lleno en todo, sino solamente explicando. Como es de saber, en un salón de clase, para los que son maestros aquí, ante semejante cátedra siempre hay alguien que se levanta con alguna duda. Y allí en la clase había un niño llamado Andrés. Y Andrés de momento interrumpe a la maestra y le dice: maestra, permiso. Dentro de todo lo que usted está hablando, maestra, ¿dónde está Dios? La maestra lo dice, lo mira y le dice: Andrés, vamos a hacer algo tú y yo. Andrés, vamos, levántate y corre a la ventana. Y Andrés se levanta y corre a la ventana. Cuando Andrés corre a la ventana, le dice: Andrés, mira a través de la ventana al cielo. Y Andrés de momento mira a través de la ventana al cielo. Le dice: Andrés, mira bien, fíjate bien, tómate tu tiempo. Le dice la maestra: dime, allí en el cielo, ¿tú ves a Dios? Andrés comienza a mirar y sigue mirando y le dice: no, maestra, no lo veo. Y la maestra le contesta: Andrés, porque si no ves a Dios es porque Dios de seguro no existe. Yo creo en todo lo que puedo ver. En el aula de clases también había una niña llamada Cristina. Y Cristina era cristiana. Y allí Cristina no está conforme con lo que la maestra está diciendo y también se levanta y dice: maestra, permiso, permítame también hacerle unas preguntas a Andrés. Y corre a donde está Andrés y le dice: Andrés, haz algo conmigo. Andrés, levántate por favor. Y Andrés vuelve y se levanta. Le dice: Andrés, fija tu mirada al pizarrón donde está la maestra. Y Andrés fija su mirada en dirección a donde estaba la maestra. Le dice: Andrés, mira bien la cabeza de la maestra. Y Andrés mira bien la cabeza de la maestra. Le dice: Andrés, el cerebro de la maestra, ¿tú lo ves? No, porque si no lo ves es porque... Cristina, firme, sin temor, le afirma: Andrés,
A Dios no podemos verlo, pero sí podemos escucharlo. ¿Cuántos pueden dar testimonio en esta mañana? Yo lo he escuchado en mi casa, lo he escuchado en mi cuarto, lo he escuchado en mi peor crisis. Hablo de la voz de Dios. Entonces, si algo hoy puedo declarar y establecer ante ustedes, es que si celebramos un centenario, lo celebramos por su voz. Si celebramos que estamos de pie, lo celebramos por su voz. Si celebramos que todavía tenemos nuestra familia junto a nosotros, lo celebramos por su voz. Alguien puede declarar conmigo: por su voz. Por su voz. Cantares capítulo 2, el escritor nos deja ver en una manera alegórica. Tenemos que entender, sabemos que Cantar es un libro lleno de un alto sentido erótico, desde el buen sentido, pero en un sentido alegórico vemos la relación del amado y la amada. Y la mayoría de los pensantes bíblicos señalan que aquí habla de la relación entre la iglesia, la novia y el amado, que es nuestro Señor. Pero aquí no solamente en este pasaje nos presenta la relación entre el amado y la amada, sino en cómo la voz del amado interactúa con la amada. Entonces yo veo dos maneras presentadas donde la voz está interactuando. Yo veo dos maneras presentadas. Número uno, señala el verso bíblico que cuando la voz de Dios salió, dice: y su voz venía y saltaba sobre los montes. Su voz venía corriendo hacia mí. Entonces yo veo un primer principio de cómo la voz de Dios interactúa con nosotros. La voz de Dios corre hacia nosotros. Por lo general usted tiene que buscar que alguien le hable en ocasiones. Alguien puede estar frente a usted, pero usted tiene que buscar tener un diálogo, una conversación con esa persona. Pero yo quiero decirte que aunque tú no buscas la voz de Dios, la voz de Dios te busca a ti. Y lo segundo que presenta dentro de esta interacción es que la voz de Dios, la voz de mi amado, llegó y entró y cambió todo. Cambió el tiempo de lluvia, cambió el tiempo de invierno, lo cambió en verano. La voz de Dios cambió todo. Entonces el escritor nos está enseñando, nos revela que la voz de Dios puede perseguirnos y provocar cambios. ¿Por qué es importante la voz de Dios? Génesis capítulo 1 al capítulo 4 presenta que la voz de Dios creó todo. Génesis capítulo 1 al capítulo 4 presenta que la voz de Dios estableció orden sobre todo. Génesis capítulo 1 al capítulo 4 presenta que la voz de Dios estableció funciones sobre todo, confrontó todo y produjo sentencias sobre todo. El salmista afirma esto en el Salmo 33, versos 6 al verso 7, diciendo: por la voz de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y pone los depósitos del abismo. Por tanto, necesito establecer ante ustedes que la voz de Dios creó el todo, estableció el todo y presentó el todo. O sea, la voz de Dios operó para el todo, en el todo y por el todo. Si la voz de Dios no hubiera sido construido lo visible, porque lo visible partió de lo invisible, pero partió por su voz. ¿Alguien puede repetirlo conmigo? Por su voz. Por su voz. La voz de Dios, hablo de la voz de Dios, que es más eterna que la misma luz, que es más antigua que la misma luz. Porque usted no podría hablar de luz si en el Génesis no hubiera un relato que dijera: y dijo Dios, sea la. Entonces tengo que preguntarme por qué la Escritura le da tanta importancia a esto de la voz de Dios. Porque es necesario que tu familia escuche la voz de Dios. Porque es necesario que tus hijos escuchen la voz de Dios. Porque yo necesito resaltar ante ustedes, una de las comitivas de las tinieblas en este tiempo es que tus hijos no se conecten a una voz que desde el principio, una partícula de Dios que fue puesta en su corazón. ¿Le oyen por qué puesta en su corazón? Eclesiastés capítulo 3 verso 11, el predicador nos dice: y puso Dios eternidad en vuestros corazones. ¿Por qué necesito establecer esto? Hoy día usted puede estudiar la neurociencia, nos presenta modelos modernos. Yo quiero que usted sepa que la ciencia de hoy no se está alejando tanto de la espiritualidad, se está acercando. Y hoy día en estudios de neurociencia, algunos le llaman neuroteología, en estudios de neurociencia algunos han descubierto, y hay teorías que establecen que el espíritu del hombre reside en su mente.
Entonces, si dijésemos que esto fuera correcto y el espíritu y el alma del hombre reside en la mente, siendo seres tripartitas, tenemos que preguntarnos, ¿a qué se refiere el predicador cuando dice en Eclesiastés 3:11, y puso Dios eternidad en vuestros corazones? ¿A qué se refiere? ¿Qué hay eterno en nosotros aparte de la presencia de Dios? Muchos de nuestros cultos, reuniones, nos topamos con algo. Escuchamos hermanos hacer constantemente alusión a la necesidad de la presencia de Dios en nuestros cultos, la necesidad de la presencia de Dios en nuestros hogares, la necesidad de la presencia de Dios donde quiera que estamos, en nuestros empleos, en los lugares donde nos movemos e interactuamos con la gente. Muchos señalamos la necesidad de la presencia, pero hoy quiero despertar ante esta amada congregación no solamente la necesidad de la presencia de Dios, sino también de que Dios hable. Oye, que entienda conmigo, yo puedo estar presente en un lugar, pero no necesariamente estoy hablando. Voy de nuevo, quiero entregarlo en tu corazón. Yo puedo estar, mi presencia puede estar aquí, pero yo podría ahora mismo apagar el micrófono y quedarme callado. Podría hacerlo si quisiera. Mi presencia está, pero no estás escuchando mi voz. Entonces, ¿cuál es el plan de las tinieblas para este tiempo? Es evitar que tu corazón esté lo suficientemente sensible para escuchar su voz. Vea la realidad que estamos viviendo. Hay una lucha de las tinieblas para suplantar el lugar de la voz de Dios. ¿Cuál es su lucha? Cuando usted ve la gama de maltratos, la gama que tenemos de frente ante la muerte de mujeres, de violencia doméstica en sus hogares, y usted le pregunta al hombre, el hombre dice: yo no sé qué me pasó, escuché una voz que me decía mátala. Las personas, antes de practicar el suicidio, cuando usted ve que van a un lugar a buscar consejería o ayuda, lo que dicen es una voz constantemente me dice: quítate la vida, quítate la vida, quítate la vida. Entonces, en esta temporada de la iglesia, en este centenario, si algo la iglesia cristiana, discípulos de Cristo de Vega Alta, tiene que hacer énfasis, es que nuestra familia necesita escuchar la voz de Dios. Nuestros hijos necesitan escuchar la voz de Dios. ¿Por qué es tan importante la voz de Dios? En un momento el escritor dijo: si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Entonces, ¿qué busca las tinieblas con las noticias que reciben a diario? Endurecer tu corazón para que no escuches la voz de Dios. Algunos de ustedes a veces piensan que Dios hace silencio o que no ha querido hablar con ustedes. Y escuchas a un hermano que dice: Dios me habló, y dice: este parece que tiene una conexión directa, porque yo llevo tantos años y nunca Dios me ha hablado. Yo prefiero tener a mi lado a una persona que todo el tiempo está diciendo que Dios le habló, a 5 chismosos de una iglesia. Yo prefiero tener a mi lado a alguien que todo el tiempo está diciendo: Dios me habló, a tener a alguien que me comparta solamente malas noticias. Necesitamos sensibilizar a la voz de Dios. Una vez más, Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, hable tu voz. Necesito demarcar en tu corazón una palabra profética que Dios nos entregó, que era para este tiempo. Amós capítulo 8 verso 11, el profeta dice: vendrán tiempos, dice Jehová el Señor, vendrán tiempos, dice Jehová el Señor, donde enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre por escuchar mis palabras, hambre por escuchar mi voz. Vamos, habrá alguien que hoy tenga hambre y le diga al Espíritu Santo: compárteme tu voz una vez más. Compárteme tu voz una vez más. Tu voz. ¿Qué buscan las tinieblas? Este era el problema de los fariseos. Hoy día usted le dice fariseo a alguien y es un insulto. O dígame que usted saluda a alguien. Por ejemplo, si la pastora Marta me presentase al momento de yo llegar y me saludara: qué bueno que el hermano Leojín está aquí, es un fariseo de fariseo. ¿Qué usted va a pensar? Es un hipócrita. Tantos términos peyorativos, ¿sí o no? Un legalista. Porque es un término que hoy día se usa de manera peyorativa para insultar. Pero yo quiero decirle que en los tiempos de Jesús, ser fariseo era un honor. De hecho, muchos se acercan a pensar que Jesús fue fariseo en sus comienzos y luego abandonó el fariseísmo. Pero ¿por qué necesito establecer esto ante ustedes? Jesús dijo: la cátedra de los fariseos no es mala, el problema es la levadura. Y Jesús tiene que decir:
El problema con los fariseos es que yo emito mi voz, energía sonora, pero no haya lugar en el corazón de los fariseos porque está lleno de su levadura. Mis palabras no hayan cabida en el corazón de los fariseos. Entonces el problema es que la levadura de este mundo llega a tal extremo que yo me insensibilice de escuchar la voz de Dios. Permíteme compartirte hoy a tu corazón: Dios nunca ha dejado de hablarte. La voz de Dios es tan máxima y tan compleja que Él puede hablarte, y algunos lo confunden con un trueno, y es tan práctica que puede hablarte a través de la sonrisa de un niño. Cuando te levantas en la mañana, a través de la dulce brisa, Él te dice: yo te amo, estoy contigo y no te he abandonado en ninguno de los momentos. De alguien lo cree conmigo hoy. ¿Alguien lo cree conmigo? El problema de esta gente es que si no estás sensible a la voz de Dios, te puede suceder lo que le sucedió a los que eran testigos del bautismo de Jesús. Los que fueron testigos del bautismo de Jesús, un 50% decía: nosotros escuchamos un sonido de un trueno. Pero otro 50% que estaba alineado al cielo dijeron: escuchamos la voz de Dios decir: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Se trata de estar sensible a la voz de Dios. Vamos a ir al que está a tu lado: tú necesitas escuchar la voz de Dios. Dios ve este conflicto y Dios dice: no quiero que tú me conozcas como un Dios que estoy a distancia, que estoy en el cielo mientras tu vida cotidiana continúa aquí en la tierra. Hablo de un Dios que quiere relacionarse y compartir su voz todos los días de tu vida. Hablo del Dios que se cansó del modelo original. Hoy yo te lo voy a repetir de nuevo: Dios se cansó del diseño original. Yo sé que has escuchado montones de sermones que te invitan a volver al diseño original. Hay que volver al diseño del Edén, hay que volver al modelo del Edén, donde el hombre tenía comunión con Dios. Pero yo te quiero enseñar a tu corazón lo que era el diseño original. El diseño original presentaba un modelo en que la voz de Dios interactuaba con los hombres, un modelo en que la voz de Dios se relacionaba con los hombres. ¿Sabe cómo la voz de Dios se relacionaba en el Edén? La voz de Dios se paseaba en el huerto alrededor de los hombres. Entonces Dios se cansó del diseño original porque vio un conflicto. ¿Cuál fue el conflicto que Dios vio? En el momento en que Adán y Eva pecaron, Adán y Eva, como la voz de Dios se paseaba, pudieron esconderse de la voz de Dios. Si usted mira Génesis capítulo 3, Dios va preguntando: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda? Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le contesta: me escondí porque escuché tu voz en medio del huerto. ¿Cuál es el problema que Dios ve? El problema que Dios ve es que mientras su voz se paseaba alrededor del hombre, afectaba el entorno, la atmósfera del hombre, pero no afectaba al hombre. Yo puedo pasearme alrededor de esta campana y voy a afectar su atmósfera, voy a afectar su espacio, pero no puedo afectar la campana. Entonces Dios dice: yo tengo que transicionar de este modo en que mi voz se relaciona con los hombres. Tengo que transicionar. ¿Y sabe cómo Dios da su transición? Lo da años después. Dios dice: voy a cancelar el modo en que mi voz se relacionaba con los hombres estando alrededor de ellos. Ya no voy a estar alrededor de ellos. Le habla a Moisés y le dice a Moisés: sube a las alturas del monte. Y cuando suba a las alturas del monte, yo te voy a compartir la segunda forma en que mi voz va a interactuar contigo. Y Dios le dice: voy a plasmar mi voz en tablas de piedra, un material sólido, un material estable. Y desde esa tabla de piedra compartirás mi voz a mis hijos, a los que yo quiero que se acerquen al monte y no se quieren acercar. Compártele mi voz. Pero hay un problema: todo lo que usted confía en las manos de los hombres está a riesgo de romperse y dañarse. Por eso hoy necesito afirmar esto en tu corazón: si en alguien tú puedes confiar tu felicidad, no es en los hombres. Si en alguien tú puedes confiar tu gozo y tu plenitud, no es en los hombres. Pon tu confianza en Jesús de Nazaret, que Él nunca te va a fallar, nunca. Moisés desciende con la segunda forma en que la palabra de Dios, en que la voz de Dios era compartida con los hombres. Pero cuando desciende, la cólera hizo que rompiera las tablas. ¿Se acuerda? Rompió las tablas de piedra.
Ahora Dios ve un segundo conflicto. Mi primer conflicto, cuando mi voz estaba alrededor de ellos, el hombre podía esconderse de mi voz. Dios dice, transicioné de eso y ahora puse mi voz en tablas de piedra, pero el hombre rompió las tablas de piedra. Dios dice, yo tengo que resolver este conflicto. ¿Sabe cómo Dios lo resuelve? Haciendo una tercera transición. Claramente en Jeremías capítulo 31 verso 33 levanta el profeta Jeremías, y Jeremías comienza a decir, este es mi nuevo pacto, dice el Señor, entre la casa de Israel y tu Dios. Ya mi voz no estará en tablas de piedra, sino que ahora la voy a grabar en las tablas de vuestro corazón. ¿Cómo Dios se resuelve el problema? Dios dice, ya no te puedes esconder de mi voz, porque ahora mi voz se esconde dentro de ti. Vamos, toca a tu vecino y dile, la voz de Dios está dentro de ti. La voz de Dios está dentro. Sí. Ahora usted puede comprender cuando el salmista declaró. El salmista comenzó a declarar, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde escaparé de tu presencia? Si me voy a lo alto de los montes, allí estás tú. Si me voy a lo profundo de la mar, allí está tu espíritu. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde escaparé de tu presencia? Ahora Dios ha resuelto el conflicto. Ya no te puedes esconder de mi voz. Si te vas a la Patagonia, mi voz está allí dentro de ti. Te puedes ir a donde sea, mi voz está dentro de ti. Por eso, amado padre, amada madre que estás aquí, cuando tu hijo se te rebeló y se te fue el pop, allí en el pop estaba en el counter pidiendo su trago para beber. Cuando estaba pidiendo el trago, había una voz adentro que le decía, tú no perteneces a este lugar. Yo tengo propósito contigo. Yo tengo propósito con tu casa. Por eso puede haber algún matrimonio aquí que me diga, íbamos a divorciarnos, pero cuando estábamos allí frente al abogado, allí una voz decía a tu corazón, lo que yo he unido no lo separa el hombre. Yo te uní a tu pareja. Yo te uní a tu pareja. Hablo de la voz de Dios. Vamos, alguna familia puede decir, mi familia está unida por su voz. Vamos, habrá algún joven que diga, yo sigo de pie por su voz. Vamos, habrá alguien que celebre en este centenario y diga, seguimos adorando por su voz. Por su voz. Por su voz. Usted me podría decirle, oye, ¿qué es eso de que Dios te habla? Yo tengo tanto tiempo y nunca he escuchado su voz. Su voz se revela de diversas formas. Puede revelarse de manera audible. Puede revelarse a través de la boca de tu hermano. Y amado esposo, también puede revelarse a través de la boca de tu esposa. Oh, sí. A veces el te lo dije de tu esposa. ¿Tú has visto el te lo dije de tu esposa? ¿Lo has visto? Las mujeres tienen una manera peculiar. Pastora Marta, ustedes son grandiosas. La mujer no te dice te lo dije, ella te hace. ¿Sí o no? Es la diferencia entre la dinámica de la mujer y hombre. Es la diferencia. Un estudio revela que el hombre no habla mucho, porque el hombre tiene 10,000 palabras para compartir en el día, pero la mujer tiene 30,000 palabras. ¿Usted lo sabía? Usted puede llegar a su casa y ya usted gastó todas las 10,000 palabras del día, pero cuando ya llegó, ella tiene 29,999 para hablar con usted. Parte de lo complejo. Ella es práctica, es la diferencia. Pero Dios la usa también para hablarte a ti. Mujer que estás aquí, Dios usa a tu esposo para hablarte a ti. Sus códigos. Dios habla de forma audible y también habla codificado. Códigos a tu corazón. Su voz siempre está ahí contigo. Entonces tengo que volver a levantar el estándar de lo que presenté al comienzo. El príncipe de los predicadores, Moody, dijo en una ocasión que un buen predicador es el que termina con lo que comenzó. Entonces, claramente tengo que presentar ante ustedes cuál será la eternidad que Dios puso en el corazón. ¿Qué más que la voz de Dios? Sí, tú me puedes decir, pero Dios puso su voz en los que le sirven a través del Espíritu Santo. Yo quiero decirte que esto es un beneficio para el converso y para el no converso.
No, Leoyin, no lo puedo creer. Sí. Tú le puedes preguntar. Te estoy de seguro que aquí hay amigos que ahora mismo están aquí presentes, que tú les puedes preguntar: oye, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué llegaste hoy a la iglesia? Y te dirán: es que cuando estoy en casa tengo que aceptarte. No me puedo acostar sin decirle a Dios gracias por este día. ¿Sabes por qué no puedes acostarte sin decirle a Dios gracias por este día? Porque Él ha puesto una partícula de su esencia, su voz, dentro de tu corazón, que reclama su propiedad, que te dice: mío eres tú. De seguro algún amigo está aquí que puede decir: es que yo voy a la calle y hago planes y siempre le tengo que decir a la gente, si Dios lo permite. ¿Por qué Dios siempre tiene que estar en tu boca? Es porque Él puso su partícula, su voz en tu corazón, que reclama: mío eres tú. ¿Por qué puedo hablarte con fuerza? Puedo hablarte de un joven que a los 16 años le prestaron un revólver 38 luego de salir de cantar música para aquel tiempo underground. Un revólver 38 en su cuarto. Una voz del infierno le decía: quítate la vida, tú no tienes propósito, tú no sirves para nada. Y puedo hablarte de ese joven que puso el revólver 38, ya tenía retractado el martillo del revólver, listo para darse el tiro en la cabeza. Y allí, aunque no le servía a Dios, Dios no estaba en su agenda ni en su panorama, una voz se metió en su cuarto y le dijo: yo te amo como nadie te ha amado jamás. Y si no te quitas la vida y permites que yo te dé vida, si permites que yo entre a tu corazón, yo te levantaré como un predicador a las naciones y haré cosas grandes contigo. Puedo hablarte de que la voz de Dios que estuvo en el corazón de aquel joven, hablándole allí en aquel cuarto con certeza, porque ese joven de 16 años fui yo. En el momento en que traté de quitarme la vida, aunque no le servía, Él me dijo: yo te amé primero antes de que tú me amaras. Compartí mi voz a tu corazón. Vamos a decirle a tu vecino: la voz de Dios está dentro de ti, está dentro de tus hijos, está en tu familia, está en tu casa. Está en tu casa. Entonces, Pastora Marta, en este centenario tenemos que preguntarnos: ¿por qué es tan importante que no solo en la casa haya presencia y haya voz de Dios? ¿Por qué es tan importante la voz de Dios? ¿Por qué es tan importante? El salmista en el Salmo 29 explica que por la voz de Dios la tierra fue estremecida. Por la voz de Dios el Líbano fue reducido. Por la voz de Dios el soplo del viento fue sobre las aguas. El salmista en el Salmo 29 habla de la importancia de la voz de Dios. Cantares en el capítulo 2 verso 14. Yo soy de los que, tal vez usted lo ha dicho en algún momento: Señor, si aunque sea me dejaras ver tu rostro. Pero Cantares presenta la relevancia de la voz de Dios, porque el escritor tiene que decir: muéstrame tu rostro, pero no se conforma con esto. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Ah, ¿qué tiene tu voz? Que solamente Jesús, te paraste frente a los discípulos, no le dijiste qué ibas a hacer y le dijiste: sígueme, y su voz los sedujo a tal extremo que tuvieron que correr detrás de Jesús. ¿Qué tiene su voz? ¿Qué tiene su voz? ¿Qué tiene su voz? ¿Qué tiene que? Lucas 24 relata que por su voz, cada vez que Jesús hablaba, el corazón de los discípulos ardía. Pero cuando Jesús callaba, había un frío en su corazón. ¿Qué tiene su voz? ¿Qué tiene su voz? ¿Qué tiene su voz? ¿Qué tiene su voz? Que el escritor a los hebreos tiene que decir: su voz que una vez estremeció el cielo, y así como estremeció el cielo, estremecerá una vez más la tierra. Porque en el pasado Él habló a través de los profetas, pero en el presente nos habla por su voz a través del Hijo. ¿Qué tiene su voz? ¿Qué efecto produce su voz? ¿Qué efecto produce? Para llegar a una propia conclusión, debería de hacer algún tipo de entrevista. Tengo un amigo cristiano ministro que es periodista, y comencé a investigar con él. Le dije: cuéntame, si yo quiero llegar a una conclusión o hacer un análisis, ¿cómo yo lo hago? Y él me dice: Leoyin, lo primero que tú tienes es que entrevistar a gente que fueron partícipes de esos hechos en el pasado.
Y luego de que entrevistas a gente que fueron partícipes de esos hechos en el pasado, tú lo traes al presente. Y en el presente entrevistas a gente que están en el presente. Y luego llegas a una conclusión. Entonces, partiendo de lo que mi amigo me explicó, yo necesito pedirle un permiso a usted. ¿Me permite estar en la comodidad de su amistad? ¿Me lo permite? Dile al que está a tu lado: ¿permite ser amigo del predicador? ¿Te lo permite? Si tal vez no te acuerdes de mi nombre y diga: allá la pastora Marta trajo un gordito que se parece al hijo de bizcocho, pero te vi que me estaba señalando. Te vi. Ay, gracias, Marta. Gracias. Siempre me sube la moral y la estima. Permita viajar, que su imaginación viaje unos segundos. ¿Me presta su imaginación? Por unos segundos nada más, por un tiempo, por unos minutos. Présteme su imaginación. Digamos, supongamos que yo pudiese entrevistar ahora mismo a alguno de los personajes bíblicos. ¿A quién tú entrevistarías? A Pablo. Yo entrevistaría a Abraham primero, porque Dios dice mi amigo, y un amigo tiene conexión con la voz de alguien, ¿sí o no? Yo entrevistaría a Abraham y le preguntaría: Abraham, cuéntame, ¿qué con la voz de Dios? Dime, Abraham, ¿qué efecto produce su voz? ¿Qué sentiste cuando Él te habló, Abraham? De seguro Abraham sonreiría, porque fue muy buen amigo de Dios, y me diría: Levín, nadie nunca hace un negocio sin garantías. Nadie compra una casa sin verla. ¿Qué efecto produce su voz? Que cuando la escuché, mi corazón ardió y me dijo: deja tu tierra y tu parentela, una tierra que no la has visto, pero yo te la voy a mostrar. Su voz fue tan fuerte que no pude razonar. Su voz fue tan fuerte que no pude comenzar a hacer mis cálculos. Tuve que dejar todo, entregarlo todo y correr al lugar hacia donde Él me dirigía. ¿Qué efecto produce su voz? ¿Qué poder tiene su voz? Abraham podía decir: dejé mi tierra y mi parentela y comencé a ser el padre de la fe por su voz. Si yo pudiera hacer otra entrevista, de seguro, a tono con mi amiga Mariluz, yo se la haría a Pablo. Oye, Pablo, ¿qué con la voz de Dios? ¿Qué efecto, Pablo, produce la voz de Dios? De seguro Pablo me diría, comenzaría a llorar y pondría su mano en sus ojos y me diría: tú me hablas de la voz que me derribó camino a Damasco. Y yo le diría: sí, de esa voz te hablo. La voz de Dios tuvo el efecto en mi vida de que yo odiaba a esta iglesia tanto. Yo la perseguí hasta la muerte. Fui testigo de cuando apedrearon a Esteban y conspiré para que lo apedrearan. Estuve ahí. Pero a esa iglesia que yo odiaba tanto, cuando escuché su voz, cambió tanto mi corazón, que a la iglesia que yo odiaba hasta la muerte, la amé tanto que estaba dispuesto a dar mi vida por ella. ¿Qué efecto produce su voz? ¿Qué poder tiene su voz? Pablo te diría: vivía apasionado para Él y quería morir para Él por su voz. Vamos, alguien que lo declare: por su. Deja tu imaginación conmigo, déjala conmigo. Digamos que yo pido un permiso especial y le digo a Dios: déjame ir al infierno. Quiero hacerle una entrevista, como dice mi amigo el pastor Tito Cabal, a Lucy de apellido Fer. ¿Usted lo conoce? Yo quiero hacerle una entrevista. Iría al infierno y le preguntaría: si hay alguien que lleva siglos interactuando con la voz de Dios, eres tú. Dime, ¿qué poder tiene la voz de Dios? ¿Qué efecto produce? Usted sabe que el enemigo es padre de mentira, es arrogante, prepotente. Lo menos que él quisiera es aceptar que la voz de Dios tiene poder. Y de seguro esta es la conversación que él y yo tendríamos. Deja que tu imaginación siga viajando. De seguro él me diría: ¿la voz de Dios? Yo no te voy a hablar del poder de la voz de tu Dios. Yo te voy a hablar del poder de mi voz.
Y él me diría: mi voz sí que tiene poder y tengo pruebas. Y me llevaría a su salón de la fama, porque cada evento que usted celebra, usted deja un artículo como el memorial del evento. Aquí celebramos el centenario, hay una campana, ¿lo ve? Él tiene también sus artículos para celebrar sus victorias. Y de seguro me llevaría a un primer lugar. Me llevaría a un jardín pequeño y me diría: esta es prueba de que mi voz tiene poder. ¿A qué te acuerda esto? Yo miraría el jardín y me diría: claro, a Adán y a Eva. Este fue el momento donde mi voz, como dice 2 Corintios capítulo 11 verso 3, sedujo los sentidos de Eva y la engañé. Y hice que se olvidara de lo que Dios había dicho. ¿Qué poder tiene mi voz? Que hago que la gente se olvide de lo que Dios ha hablado. De seguro él celebraría en el infierno, pero no conforme con esto me diría: hey, todavía quiero llevarte a un segundo lugar. Y me llevaría a un segundo lugar. Y al segundo lugar donde me llevaría, tendría una pared donde tendría una piedra, un arpa y una onda. Y me diría: ¿a qué te acuerda esto? Yo le diría: al que le llamaban el amado. Y él me diría: sí, a David. Esta es una de mis mayores victorias, porque fue en el momento donde mi voz sedujo a alguien conforme al corazón de Dios, y lo hice que cayera en las obras de Juan 10:10. Matara, hurtara y destruyera. Matara a Urías Geteo, hurtara el matrimonio de la mujer de Urías Geteo y destruyera el matrimonio de Urías Geteo. Y él celebraría gritando: ¿qué poder tiene mi voz? No conforme con esto, de seguro me llevaría a un tercer lugar. Me llevaría el logo de una cruz y me diría: esta fue mi mayor victoria, porque aquí fue donde mi voz logró seducir no solo a una persona, sedujo a toda una comunidad. Y los que en la mañana gritaban: hosanas al que viene en las alturas, mi voz los convenció de que en la tarde gritaran: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y él celebraría en el infierno: qué poder tiene mi voz. Gritaría y brincaría: qué poder tiene mi voz. Pero de seguro de momento yo lo vería que su rostro se demudaría, y él cambiaría y bajaría su rostro, y en la humillación en la que está comenzaría a decirme: pero todo esto también me acuerda que hubo un tercer día cuando una voz más potente que la mía entró aquí al infierno y me dijo: dame la llave de la muerte que no te pertenecen. ¿Qué poder tiene su voz? ¿Qué poder? Satán y el infierno tiene que temblar ante el poder de la voz de Dios. ¿Qué poder tiene su voz? De seguro él terminaría nuestra conversación diciéndome: mi fiesta se aguó. Yo celebraba por la muerte, por su voz. Vamos, alguien puede declarar conmigo: por su voz, por su voz. Pero yo creo que no puedo terminar mi alocución y mi entrevista sin entrevistar a un cuarto personaje. ¿Qué tal si entrevistamos a Lázaro? ¿Qué le parece? La pastora Marta sabe mucho de entrevistas. Yo la sigo en su programa. Hoy estamos haciendo entrevistas a personajes bíblicos. Mire qué bien. ¿Qué tal si entrevistamos a Lázaro? Yo le preguntaría a Lázaro: Lázaro, ¿qué poder tiene la voz de Dios? ¿Qué efecto produce? Lázaro me diría: ¿en qué momento? ¿Después de 4 días de muerto? Sí, Lázaro, después de 4 días de muerto. Lázaro me diría: bueno, la voz de Dios produce el efecto que neuronas muertas resucitaran, que destellos eléctricos fuesen producidos en la corteza cerebral y un muerto tuviera conciencia y fuese capaz de escuchar, que la sangre se oxigenara, que las llagas supuraran, que el cuerpo entrara en catarsis de modo que el corazón empezara a palpitar, que el oxígeno abriese paso en los pulmones siendo producido el milagro de la respiración, que el color amarillento de la piel cambiara y la pigmentación volviese a su estado original, que la sangre circulara por los músculos de modo que un cuerpo en estado de reposo pudiera tener movilidad, que un muerto después de 4 días escuchara la voz potente que le decía: Lázaro, sal fuera. Hablo de su voz. ¿Qué poder?
Vamos, si alguien lo cree conmigo, celebra la gloria de Dios en este momento. ¿Qué poder tiene su voz? ¿Qué poder tiene su voz? Esa misma voz resucita a los muertos dentro de tu casa, resucita a tu familia, resucita a tu finanza, resucita a tu ministerio. Hablo de la voz de Dios. Alguien diga: por su voz. Por su voz. Seguro Lázaro diría: mi familia dejó de llorar a un muerto por su. Yo no puedo dejar mi entrevista en el pasado. Si yo la traigo al presente, ¿qué tú me podrías hablar de la voz de Dios? ¿Cuántos testimonios hay aquí de la voz de Dios? Estoy seguro que estoy hablando tal vez con una anciana que me diría: yo le puedo hablar de la voz de Dios. Yo puedo dar testimonio que Dios habla, porque cuando en casa una voz del infierno entró para decirme: estás sola, tus hijos casi ni te llamaron en Navidades, mira, nadie te quiere, nadie te ama. Hubo una voz superior que me dijo: yo te amo como nadie te ha amado. Hablo de la voz de Dios. Por su voz, de seguro alguna anciana me gritaría: por su voz tengo tantos años en esta congregación, por su voz todavía estoy de pie. Tengo achaques, tengo artritis, pero no he dejado de adorarle. Por su voz, por su voz, por su voz, por su voz, por su voz. Si yo lo traigo al presente, Pastora Marta, ¿cuántas voces negativas escuchamos en el camino? ¿Cuántas veces presentaste tus sueños? Muchos no creyeron en los sueños que Dios había puesto, y algunos hoy ven la realidad. Pero ¿qué te impulsó a seguir creyendo? ¿Qué te ha impulsado a seguir creyendo en ovejas que a veces van y vienen? Algunos que a veces titubean, pero Dios te deja ver algo mayor en sus corazones. ¿Qué te ha impulsado a creer en jóvenes, en gente que tal vez en otras congregaciones no le han dado la oportunidad y se la han dado aquí? No ha sido voluntad humana. Hoy puedo dar testimonio contigo por su voz. Por su voz. Andy, ¿qué te tiene aquí? Por su voz. Yo puedo hablarte de su voz, porque cuando estaba en la clínica de un doctor, 13 años esperando para ser padres, cargábamos una promesa de Dios. Allí el doctor sacó unos análisis y nos dijo: según estos análisis, este es su cuadro clínico. No van a ser padres de manera natural. Yo sé que ustedes son religiosos, pero tengo que abrirle los ojos a la realidad. No van a ser padres de manera natural. Y me señaló a mí y me dijo: tú necesito entonces que comprendas la realidad. Hay dos alternativas para ustedes ser padres. Una, que adopten. Y la otra, que me traigan $7,000 esta semana y $7,000 más el próximo mes, y le practiquemos una fertilización in vitro. Ninguna de las dos alternativas me parecieron favorables, porque la primera, había visto una lista de niños y todos eran blanquitos de ojos azules. Imagina este negrito con un blanquito de... Mi esposa también es de color, es trigueña. La segunda, le dije: usted tiene más fe que yo, porque yo traerle $14,000 de aquí al mes que viene. Se está apelando a mi religiosidad, pero usted tiene más fe, porque $14,000 de aquí al mes que viene. Y aunque se escucha jocoso el momento, fue un momento donde mi esposa y yo comenzamos a llorar. Ella lloraba por el cuadro clínico y yo lloraba por la condición en que la veía. Si hay aquí alguien que sabe lo que es esperar por ser padre, sabe de lo que estoy hablando. Lo angustiante que es cuando usted recibe noticias y le dicen: una madre echó a su niño en un zafacón.
La primera pregunta que salta es: Señor, ¿le diste el privilegio a alguien que sabe de lo que estoy hablando? Mi esposa lloraba amargamente, pero allí la voz de Dios hizo acto de presencia. Y por su voz te puedo decir que mi esposa y yo sobrepasamos ese momento. Por su voz, una profeta hace 2 años, una profeta con no mucho nombre, no mucho título, mi sobrina, 6 años de edad, comenzó a llamar a casa todos los lunes y comenzaba a decir: dile a Titi Yan, a mi esposa, que prepare todas las cosas, porque mi primito viene de camino. Mi primito viene de camino, viene de camino. Y en junio de hace un año y 9 meses atrás, hace un año y 9 meses atrás, en junio, casi un año y 9 meses, hago yo una oración delante de Dios. Y le digo: Señor, yo no dudo de que tú me vas a hacer padre. Estaba predicando la convención de una organización allá en el estado de la Florida. Me habían hospedado en un hotel, y allí solo en el hotel tuve mi momento de reflexionar de que los años me estaban pasando y todavía no soy papá. Y allí, llorando en el hotel, dije unas palabras a Dios que nunca le había dicho. Le dije: no dudo que me vas a hacer padre, pero por favor no te tardes más. Los años siguen pasando, estoy envejeciendo. No te tardes más. Horas después recibo una llamada. Mi esposa me llama, me dice: Leugín, tengo el fuerte dolor otra vez por el que me operaron 2 veces. Voy a tener que regresar al hospital. Y sabes que si entro con este dolor, el doctor me dijo que esta vez me iban a volver a operar y van a remover todo y no voy a poder ser madre. Fue una crisis. Le dije: tranquila, mi amor, ve, hazte los análisis. Pero antes de entrar a hacerte los análisis, antes de entrar allá, primero hazte una prueba de embarazo. Porque siempre cuando vas a centro médico, entras y te mandan a salir a hacerte una prueba. Háztela y ya llegas con la prueba de embarazo. Cuando llegó con la prueba de embarazo allá donde el doctor, me llama después llorando, no podía hablar, con la voz entrecortada. Yo dije: ahora sí le van a quitar todo de adentro, ahora todo está complicado. Me dice con la voz entrecortada: felicidades, papá, Dios cumplió lo prometido, vas a ser papá, para gloria de Dios. Cuando le hicieron los análisis, tenía ya 2 meses y medio de embarazo. Si usted sigue la línea de lo que estoy hablando, antes de que llorara, ya mi milagro venía de camino. Alguien sabe de lo que... Vamos, alguien tiene que creer conmigo. Esa misma voz te está diciendo hoy: tu milagro viene de camino, viene de camino, viene de camino. Tu milagro para tu casa viene de camino. El cambio para tu familia viene. Alguien lo cree conmigo. Vamos, celebre. Le invito a emocionarse conmigo. Mi milagro viene de camino por su voz. Si yo pudiera entrevistarte a ti hoy, ¿cuántas cosas tienes para decirme? Que ha cambiado la voz de Dios. Hablo de la voz de Dios que te dijo a ti, jovencito: no te subas en ese automóvil, que algo te puede suceder. Y desististe de subirte al automóvil. De seguro algún joven me diría: estoy vivo por su... Hablo de la misma voz de Dios que cuando te dieron el diagnóstico de cáncer, y en ese diagnóstico de cáncer el médico te dijo: te quedan meses de vida. Pero había una voz superior a la voz del doctor que te decía: yo soy el Dios todopoderoso y soy nada imposible para mí. Hablo de la voz de Dios. Estás aquí por su... Hablo de la voz de Dios. Seguro alguien hoy me podría decir: esa voz, una voz yo la escuché cuando me llegó la notificación, iba a declarar la quiebra, cuando me iban a quitar mi empresa, cuando me iban a quitar todo lo que tenía, cuando no podía pagar el IRS. La voz del infierno te decía: ahora sí lo vas a perder todo, vas a fracasar. ¿Y tú que crees en Dios? ¿Qué va a decir la gente de ti? Había una voz superior que te estaba diciendo en ese momento: yo estoy contigo y soy tu proveedora. Tú no dependes de los hombres. Hablo de la voz de Dios. Hablo de la voz de Dios. Vamos, alguien grite conmigo: por su voz. Entonces mi alocución no haría sentido si, como comencé, no terminase. Todo comenzó por la voz de Dios y terminará por la voz de Dios. Yo sé que a veces alentamos nuestros corazones los unos a los otros, diciéndonos: tranquilo, pronto va a sonar la trompeta y estaremos delante del Señor.
Pronto sonará la trompeta. ¿No lo ha dicho usted alguna vez? Pronto sonará la trompeta. Pero yo quiero decirte que lo primero que como iglesia tú vas a escuchar no es el sonido de la trompeta. No. Necesito establecerlo de nuevo en tu corazón. Lo primero que como iglesia que tú vas a escuchar no es el sonido de la trompeta. Lo primero que como iglesia tú vas a escuchar es su voz. Leoyín, ¿de qué me hablas? Voy a recapitular el texto para que usted le encuentre sentido. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 lo señala de esta forma: pero el mismo Señor con voz, el mismo Señor con voz, el mismo Señor con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo serán resucitados primero, y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Tú no escucharás primero una trompeta, pero sí una voz que te dice: sube acá, amada mía, sube acá, paloma mía, sube acá, perfecta mía. Por su voz, 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 por su voz. Mis hijos necesitan escuchar su voz. Mi casa necesita escuchar su voz. Mi matrimonio necesita escuchar su voz. Mi familia necesita escuchar su voz. Hablo de la voz de Dios que crea. ¿Por qué necesito su voz? Porque su voz va a crear dentro de mi casa. Su voz va a cambiar todo dentro de mi casa. Por su voz. Invito en estos momentos a ponerte sobre tus pies. Celebramos este centenario, lo celebramos por su voz, porque Él habló cuando no habían posibilidades, porque Él habló cuando parecía todo caer, porque Él habló cuando nadie veía en nosotros la capacidad. Por su voz. Si pudieras entrevistar a Moisés, Moisés te diría: por su voz yo liberté a Egipto. Si pudieras entrevistar a Gedeón, Gedeón te diría: por su voz yo salí de aquel granero para enfrentarme a los ejércitos, con un ejército en minoría, y gané la batalla. Si pudieras hablar con David, David te diría: por su voz yo pude levantarme de las mayores crisis de mi vida. Si pudieras hablar con Elías, Elías te diría: bueno, por su voz yo salí de aquella cueva donde estaba encerrado en una depresión. Ahora, si hoy pudieran hablar contigo, pudieran hablar contigo. Vamos, tómate un segundo. Voy a hacer algo distinto hoy. Tómate solamente 2 segundos. Tómate, no te voy a dar 30 segundos. Dile a tu vecino que ha hecho la voz de Dios por ti. Vamos, tómate 30 segundos ahí donde estás. Algo diferente. Siempre te hacen un llamado al altar. Hoy te invito a decirle a su vecino por su voz que ha sucedido contigo. Vamos, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Algo la voz de Dios tuvo que haber hecho contigo. Vamos, cuéntale a tu vecino, cuéntale. Por su voz yo he sido sanado. Por su voz todavía adoro. Por su voz todavía estoy aquí. Algo tienes que contar. Algo tienes que contar hoy. Algo tiene que haber en tu corazón. Por su voz todavía mi esposo está en mi hogar. Por su voz todavía mis hijos siguen dentro de mi casa. Por su voz. Por su voz, 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 por su voz. Hoy yo quiero en el nombre de Jesús. Grupo de adoración, sí, vayan acercándose. Hoy yo quiero en el nombre de Jesús. Si hay alguien cerca de ti que está de visita en esta congregación, dile: si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Ese latido fuerte que sientes, oh amigo Espíritu Santo, ese palpitar en la voz de Dios diciéndote: tú me perteneces, mío eres tú. No corras más, no huyas más de mi presencia. Vamos, yo quiero invitar a todo aquel que hoy quiere recibir una oración especial. Yo quiero que ese hermano haga una oración especial por mí, porque yo quiero reconciliarme con Dios. Yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo sé de que usted hablaba, yo sé de esa voz, porque yo, aunque no vengo mucho a la iglesia, no soy religioso ni nada de eso, pero esa voz yo la siento en mi corazón. Yo he sentido cuando Él me ha hablado y me ha librado de la muerte. Hablo de la voz de Dios, hablo de la voz de Dios.
Si hay alguien que hoy quiere esa oración especial, yo te invito, vamos. Si hay alguien, corre, ven a la presencia de Dios. Vamos, acércate aquí, ayúdale. Si hay alguien que tú veas que está luchando, ayúdale. Dile, yo voy contigo si no te atreves a ir solo. Vamos, corre, ven a Jesús hoy. Qué bueno, hija, bienvenida, qué bueno. Tú sabes de lo que yo estoy hablando, qué bueno. Habrá alguien más que quiera a Jesús hoy, que diga, yo he escuchado esa voz, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, quiero entregarle mi corazón, yo quiero reconciliarme con Él. Corre. Ven. Alguien aplaude a Jesús por estas vidas. Vamos. Padre, que te invitaron a esta celebración, que tu esposa está aquí contigo, tienes que decirle con autoridad, tú y yo necesitamos a Jesús en nuestra casa. Nuestro matrimonio no va a funcionar hasta que Dios no esté en nuestra casa. Necesitamos a Jesús en nuestra familia. Necesitamos a Jesús en nuestro hogar. Vamos, el llamado sigue abierto. Sigue abierto el llamado. El Espíritu de Dios está tocando corazones. Sigue abierto el llamado para ti. Hoy Jesús te está llamando. Hoy Jesús te dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Hoy su voz te dice, dame hoy tu corazón. Este llamado es para el que no es parte de la membresía de la iglesia, que hoy quiere recibir a Jesús en su corazón. Y es para el que tal vez está adentro también, pero quiere reconciliarse. Ese llamado es para ti hoy. Ahí está la voz de Dios. Ahí está la voz de Dios trabajando contigo. Wow. Hay una unción linda para sanidades, milagros. Sigue salvando vidas, Dios, sigue salvando vidas. Qué bueno, hija, bienvenida. Qué bueno que hay una familia que dijo, en nuestra casa necesitamos a Dios, en nuestra casa. Vamos, alguien celebra esta vida, alguien la celebra. Siguen acercándose. Aleluya. Quien está a cargo de los servidores y ujieres, por favor, me deja saber al final cuántos hoy recibieron al Señor por primera vez de los que están aquí. Sé que siempre hay algunos que son ya de la congregación que entran, pero los que recibieron hoy al Señor por primera vez, porque me llevo sus nombres para seguir orando por ellos junto a mi ministerio. Espíritu de Dios, hoy tu voz cambia el corazón. Hoy es tu voz. Yo quiero invitar a todo aquel que ha escuchado la voz de Dios hoy, diciéndole a tu corazón, este es tu tiempo para un milagro. Y a alguien que todavía no ha escuchado la voz de Dios y le está pidiendo al Señor, enséñame a discernir tu voz cuando me habla. Yo te invito, hoy voy a hacer una oración especial para que te sensibilice más el Espíritu de Dios a su voz, para que el discernimiento incremente en tu vida. Vente. Este llamado ahora es general para toda la iglesia. Acércate, voy a orar por milagros hoy, en el nombre de Jesús. De la voz de Dios. Qué bueno que Dios te habló a tiempo. Qué bueno que Dios te habló a tiempo. No me he rendido porque escuché su voz. Estoy de pie porque escuché su voz. Por su oh, sí, Espíritu de Dios. Oh, sí, Espíritu de Dios. Oh, sí. Ahí está la voz de Dios. Ahí está Dios hablando contigo, hija. Hay gente, escucha, hay gente como tú y como yo, que nacimos para adorar al Señor, que Él nos separó para Él, que nuestra vida no tiene propósito sin Él. Y tú lo sientes lo que estoy diciendo en tu corazón.
Y ahora mismo te quebranta el Espíritu de Dios. Quebrántala más, Espíritu Santo. Es tu propiedad, reclámala, Espíritu de Dios. Ella es tuya. Ore ahí, hermana, sin temor. Ore sin temor, ore sin temor. Padre, ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Preparado, vamos, tómale la mano al que está a tu lado. Tómale la mano a alguien. Si están orando por ti, tranquilo. Pero si todavía nadie te ha impuesto las manos, tómale la mano al que está a tu lado. Quiero orar en este momento. Quiero orar. Espíritu de Dios, preparado. ¿Alguien cree que esa misma voz está aquí para producir milagros? Amén. Que esa misma voz está aquí para sanar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy doy una orden. Cuando cuente 3, en el nombre de Jesús, cuando cuente 3, usted va a hacer lo que no podía hacer. Hoy hay milagros creativos. Hoy el Espíritu de Dios que está sanando. La vez pasada que estuvimos aquí, una hermana me testificó afuera que el Señor le sanó los tobillos. No sé de qué tú tienes hoy necesidad, pero hoy Dios va a hacer un milagro creativo a favor de tu vida. Hoy aquí hay gente que va a recibir fuerzas nuevas. Hoy aquí hay gente que hoy serán fortalecidos por el Espíritu de Dios. Hoy aquí hay gente que hoy la presencia de Dios te llena. Padre, cuando cuente 3, sensibilízanos más a tu espíritu. Sensibilízanos más para atender tu voz. Sensibilízanos más. Hablo de llenura del Espíritu Santo. En este centenario también celebramos la venida del Espíritu de Dios y celebramos hoy llenura del Espíritu Santo. Aquel que no ha recibido dones, géneros de lengua, hoy los recibe en el nombre de Jesús. Aquel que no ha sido lleno, hoy es lleno en el nombre de Jesús. Así que el que le estás tomando la mano, no se la estás tomando por tomársela. Hay algo que va a suceder con el que le estás tomando la mano. Algo va a suceder hoy. Espíritu de Dios, hoy vengo en contra de toda enfermedad y le doy una orden a la artritis, a la bursitis, a la diabetes, nervios, tendones rotos, en el nombre de Jesús. Le doy una orden al carpal tunnel, le doy una orden a masa cancerosa, le doy una orden a masa celulosa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy le doy una orden y desaparecen de los cuerpos, desaparecen de los cuerpos. Vamos con autoridad y Señor, yo lo recibo ahora. Desaparecen de los cuerpos, en el nombre de Jesús. Ahora todo milagro creativo comienza a operar en medio de su pueblo. Todo milagro creativo comienza a operar. Toda carga se cae del hombro. Recibe libertad hoy en el nombre de Jesús. Recibe libertad hoy en el nombre de Jesús. Recibe libertad hoy. Vamos, los ministros ministren por libertad. Hoy eres libre en el nombre de Jesús. Hoy toda cadena se rompe en tu vida. La voz de Dios ha sido lanzada. La voz de Dios ha sido lanzada para romper cadenas hoy. Sé libre en el nombre de Jesús. Y ahora preparado que voy a contar el 3. Preparado que voy a contar el 3. Ahora Espíritu Santo, ahí con las manos tomadas, comienza a llenar. Activa géneros de lenguas. Comienza a bautizar ahora. Comienza a llenar ahora. Espíritu Santo, sopla como viento recio. Sopla, 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 sopla. De cabarabasitelema. Sopla, sopla. 3. Sopla. Llena, Espíritu de Dios. Llena tus hijos hoy. Recibe más, recibe más, recibe más. Ahí está tu milagro. Celébralo, haz lo que no podías hacer. Ahí está tu milagro. Celébralo, haz lo que no. Sí, Señor Jesús. Más ahora sobre tus hijos. Más sobre tus hijos. Más sobre tus hijos. Ahí está la llenura, ahí está la llenura. Recibe, 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 recibe. Ahí hay más del Espíritu de Dios a favor tuyo. Vamos, abrace a alguien y dígale: yo recibí mi milagro. Y tú, vamos a abrazar a alguien. Espíritu de Dios, dale más. Dale más a los que están conectados todavía. Dale más a los que están conectados. Dale más. Dale más. Gracias por los milagros que ya has hecho en medio de tus hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre. Haz
haz lo que no podías hacer. En el nombre de Jesús. Vamos, muévete con autoridad en fe. Hablo con la gente de fe. Haz lo que no podías hacer. El diagnóstico médico no será la última voz en tu vida. La última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Vamos, hoy haz lo que no podías hacer. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, porque la enfermedad ha sido quebrada hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por la sanidad, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Padre, bendecimos a tu hija. Gracias por ella, Dios. Gracias, porque siempre tienes una palabra para su corazón. Hoy está hecho a favor tuyo. En el nombre de Jesús. Vamos, alguien aplaude a Jesús hoy y da gloria a su nombre. Alguien que dé gloria al nombre de Jesús conmigo. Él es más que bueno. Señor, vamos. Venga aquí tu reino. Vamos, alguien lo puede declarar hoy, vamos. Muévete, Señor. Venga, venga. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Que sea. No hay cielo cerrado, se abre. Sí, Señor. Tu reino se mueve aquí. Venga aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. Sí, Señor Jesús. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. Sí, Señor. En ti está